Capítulo 9. Paraíso era cualquier cosa salvo lo que prometía. La estación nombrada irónicamente estaba localizada en una pequeña ruta hiperespacial que se ramificaba desde la espina de comercio coreliana. Pese a estar técnicamente bajo jurisdicción de la República, el cuadrante estaba ampliamente descuidado por parte de la mayoría de corporaciones de transporte principales. Era conocida más por piratas y esclavistas que por el transporte de bienes comerciales. Pero, dándose cuenta de que incluso los criminales necesitaban algún sitio para gastar sus créditos enfermizamente conseguidos, un grupo de inversores Moon había agrupado sus recursos para crear una plataforma orbital que atendía a un segmento de la sociedad de la República que rehuían de mundos más civilizados. Lucia había estado en Paraíso más que suficientes veces en su vida. Tras su liberación de un campamento de PDG-1 de la República había pasado varios años como una guardaespaldas por libre, y muchos de sus clientes la habían contratado específicamente para proveerles de protección durante sus visitas a la estación. Los trabajos siempre se pagaban bien, pero ella solo los aceptaba cuando no había nada más disponible. Aunque Paraíso oficialmente se proclamaba como un salón de entretenimiento a tiempo completo, la realidad de lo que transpiraba allí era mucho más sórdida de lo que ese término inocuo implicaba. Esclavos de placer, apuestas y narcóticos ilegales estaban disponibles en cientos de mundos y plataformas orbitales. La mayoría de ellos promovía N12 como retiros hedonistas para los ricos y poderosos, pero generalmente respetuosos de la ley, ciudadanos de la República. Este no era el caso del Paraíso. La clientela aquí podía como mucho ser descrita con una única palabra: escoria. El desagrado de Lucia por la estación se había formado durante su primera visita, y cada vez que volvía su opinión era aún más reforzada. Mientras se abría paso a través de la multitud en la fortuna robada, el más grande de los 6 casinos de la estación, no vio nada para cambiar de opinión. La música era bombeada a través de altavoces flotantes, mezclándose con el ruido general que se alzaba desde la multitud. Humanos, casi humanos y aliens, todos mezclados libremente, bebiendo, riéndose, gritando, y arrojando créditos en varios juegos de azar. Los piratas y esclavistas hacían el grueso de la multitud, junto con un par de mercenarios, cazarrecompensas, y un puñado de personal de seguridad personal. Virtualmente todo el mundo estaba armado. Esclavos de placer, tanto hombres como mujeres, hacían las rondas ofreciendo bebidas y otras indulgencias, más poderosas para su compra. Por el precio adecuado, cualquier cosa podía comprarse en Paraíso, incluso los propios esclavos de placer. La amenaza potencial de la violencia repentina, letal, era un elemento inevitable y generalmente aceptado en la cultura de Paraíso. No había fuerzas de seguridad a bordo, y ningún representante oficial de la ley de la República había puesto un pie en la estación, no abiertamente, en cualquier caso. Los blasters de objetivo automático montados en el techo podían utilizarse como un método extremo de control de multitudes y cualquiera alguna vez atacaba al personal del casino, pero cuando se trataba de la seguridad individual, los clientes habituales se esperaba que se defendieran a sí mismos. Aquellos capaces de permitirse el gasto típicamente contrataban a un séquito de guardaespaldas, pero el visitante medio tenía que confiar en un blaster prominentemente expuesto en las caderas y la amenaza de la retribución por parte de amigos para hacer que los otros se lo pensaran 2 veces antes de empezar algo. Lucia no tenía ningún amigo con ella en su viaje, pero había estado aquí suficiente como para saber cómo evitar problemas. Ella se movía con un aire de confianza, un desafío silencioso en la postura de sus hombros y la inclinación de su cabeza que disuadía a los otros de aproximarse a ella. Además, la mayoría de los conflictos empezaban cerca de las mesas de juego, y Lucía no estaba aquí para apostar. Ella estaba aquí porque la princesa le había mandado a buscar a la asesina Iktochi conocida como la Cazadora. La última vez que Lucia había venido aquí también había estado buscando a la Cazadora, aunque esa había sido su decisión, no la de Serra. En ese momento, Lucia no había sabido sobre el acuerdo del rey con los Jedi. Ella nunca sospechó que la asesina mataría a Med Tandar y provocaría un incidente diplomático. Aun si lo hubiera sabido, aún habría venido por el bien de Serra. Había visto a su señora lamentarse por su marido. Su muerte había perforado un agujero en el corazón de la princesa, y tras 2 meses sin ninguna señal de mejora, Lucia no podía soportar ver a su amiga sufrir más sin hacer algo. La princesa necesitaba concluir. Necesitaba ver a aquellos responsables pagar por sus crímenes. Pero aunque el rey había mandado a sus tropas en busca de Gelba y sus seguidores, no habían hecho ningún progreso en rastrearla. Y por lo tanto Lucia había tomado el asunto con sus propias manos. Actuar a las espaldas del rey para contratar a una asesina era una fractura clara de la ley de Dawn y una violación directa del voto que había prestado cuando había jurado lealtad a la Guardia Real. Pero esto iba más allá de cualquier voto o juramento. Serra era su amiga, y su amiga estaba mal.
No podía traer de vuelta a su marido, pero podía ver a aquellos responsables de su muerte siendo castigados. Eso fue lo que hiciste como amiga. Pusiste las necesidades de cada una por encima de cualquier otra cosa. Fuiste leal a ti misma. Ese fue el motivo por el que Lucia se había unido a los ejércitos de Khan en las nuevas guerras Sith hacía 20 años. No le importaba un lado u otro del lado oscuro, o los Sith, o siquiera destruir a la República. Había sido una mujer joven sin familia ni amigos, sin esperanzas, sin futuro. Cuando el reclutador Sith llegó a su mundo, le ofreció algo que nadie más había hecho, una oportunidad de ser parte de algo más grande que ella misma, una oportunidad para pertenecer a algo. Ella había encontrado esa sensación de pertenecer a algo durante su tiempo como francotiradora con los caminantes de la penumbra. Los otros miembros de la unidad se convirtieron en su familia. Habría dado su vida por salvar a cualquiera de ellos, y ella sabía que ellos habrían hecho lo mismo. Y si no podía salvar a alguien, haría la siguiente mejor cosa y honraría su recuerdo vengando su muerte. Eso es lo que ocurrió con D. Aunque el teniente Ulabore era el comandante oficial de los caminantes de la penumbra, todo el mundo sabía que el sargento de Sol era el verdadero líder del escuadrón. Un minero de Apatros, había sido un gigante de hombre, 2 metros de alto y 120 kilogramos de puro músculo, con un instinto por la batalla y un truco para mantener a sus compañeros soldados con vida en situaciones imposibles. D había arriesgado su propia vida para salvar a la unidad más veces de las que Lucia podía siquiera recordar. Recordar lo que le había ocurrido a D todavía le llenaba de rabia. Mientras estaban estacionados en Feisira, los caminantes de la penumbra habían dado órdenes para atacar a una instalación fuertemente fortificada de la República antes del anochecer, una misión suicida que habría visto a toda la unidad masacrada. Cuando D sugirió al teniente que esperaran hasta la caída de la noche, Ulabore se había negado a escuchar. El crífido cobarde los habría sacrificado a todos antes que decirle a sus superiores que estaban cometiendo un error. Sin estar dispuesto a hacer ir a sus amigos hacia una muerte segura, D tomó el mando de la situación. Golpeó a Ulabore y tomó el mando de la unidad, cambiando el plan para que pudieran golpear bajo la cobertura de la oscuridad. La misión acabó siendo un completo éxito. Las fuerzas enemigas fueron barridas con bajas mínimas, asegurando una victoria mayor para el esfuerzo de guerra Sith. D debería haber sido alabado como un héroe por sus acciones. En su lugar, Ulabore le hizo arrestar y le llevó a una corte marcial por insubordinación. Ella habría disparado a Ulabore justo entonces si D no lo hubiera visto lentamente alzando su arma y agitado su cabeza. Él sabía que no había nada que nadie pudiera hacer por salvarle. Había demasiados parlamentarios alrededor, y con las armas desenfundadas. Cualquiera que tratara de ayudar a D sería asesinado, y él aún acabaría yendo a una corte marcial. Incluso mientras le llevaban lejos para enfrentarse a una ejecución segura, D aún estaba mirando por sus amigos. Lucia nunca volvió a ver a D, nunca escuchó lo que le había ocurrido, aunque podía adivinar fácilmente. La insubordinación era una ofensa capital, y los Sith no eran famosos por la indulgencia. Pero aunque ella no pudo salvarle, ella aún podía hacer algo por pagárselo. Le llevó casi un mes antes de que tuviera la oportunidad, pero no iba a olvidarlo. Llegó durante una escaramuza contra tropas de la República en Alaris Prime. Los caminantes de la penumbra estaban de patrulla cuando cayeron en una emboscada, algo que nunca habría ocurrido si D aún hubiera estado con ellos. Pero su sargento les había enseñado bien, e incluso sin él, los caminantes de la penumbra aún eran una de las mejores unidades del ejército Sith. El encuentro solo duró un par de minutos antes de que los soldados de la República rompieran filas y huyeran. La lucha intensa, cercana, resultó en varias bajas en ambos bandos. Entre ellas estaba el teniente Ulabore. Su estatus fue oficialmente registrado como muerto en acción, y nadie en los caminantes de la penumbra se molestó nunca en informar de que había sido disparado por la espalda a una corta distancia. Había algunos que podrían considerarla una mala persona por lo que había hecho, pero Lucia nunca se arrepintió de su decisión. Para ella, era simple. D era su amigo. Ulabore era responsable de su muerte. Había pasado lo mismo con Serra. La princesa era su amiga. Su marido estaba muerto. Gelba era responsable. Todo era sobre lealtad, y por lo tanto Lucia había hecho el viaje a Paraíso. Un par de preguntas discretas, junto con significantes sumas de créditos cambiando de manos, le llevaron a la cazadora. 2 semanas más tarde, Gelba estaba muerta. Ahora Serra quería que ella contratara a la asesina de nuevo, aunque Lucia no tenía ni idea de por qué. Algo le había ocurrido a Serra durante su visita al templo Jedi en Coruscant. Ella había visto algo perturbador, algo de lo que no quería hablar. Lucia sabía que había secretos en el pasado de la princesa, pero siempre había respetado el derecho de su privacidad.
Después de todo, había cosas de su propio pasado en las que no quería que la gente metiera las narices tampoco. Aún así, aunque había aceptado ayudar, estaba preocupada por su señora. Serra era básicamente una persona amable y gentil, pero había otro lado de ella también. Tenía pesadillas, y a veces pasaba por oscuras depresiones. Lucia sospechaba que había sido marcada por algún evento traumático en su infancia, un recuerdo tan intenso, que la había dañado de una forma profunda y fundamental. La visión de la cazadora sentada en una de las mesas de vistas cerca del borde del casino recentró sus pensamientos en la tarea que tenía entre manos. El Fortuna robada, como todos los casinos de Paraíso, miraba a la arena construida en el centro de la plataforma orbital. A través de grandes ventanas de transpariacero, los clientes habituales podían observar a los combatientes, típicamente bestias o esclavos, luchar hasta la muerte. Mientras que era común para los apostadores apostar sobre el resultado de cada batalla, Lucia se dio cuenta de que ese no podía ser el caso con la cazadora. Se rumoreaba que los Iktochi tenían poderes telepáticos y precognitivos, y como resultado tenían prohibido apostar en virtualmente cada casino de la galaxia. Lucia se dio cuenta de que tenía que estar disfrutándolo puramente por la brutalidad de la matanza. La cazadora estaba sentada en la esquina más alejada, su espalda contra una pared. Iba vestida con la misma capa negra que había llevado durante su previo encuentro. Su capucha pesada estaba hacia atrás para revelar los cuernos que se curvaban hacia sus hombros, enmarcando sus rasgos afilados. Lucia solo podía verla de perfil, los tatuajes negros haciendo un trazo desde sus labios, ocultos por el ángulo y las sombras de la esquina. Desde su perspectiva había algo llamativo en la Iktochi de piel roja, una gracia y elegancia de la que nunca se había percatado antes. Podía haber sido hermosa, pensó con algo de sorpresa. Pero escogió convertirse en un demonio. La cazadora miró arriba mientras ella se aproximaba, y Lucia se quedó helada, fija en el sitio por sus ojos amarillos perforadores. Te he estado esperando, dijo la Iktochi, su voz apenas audible sobre la música y la multitud. ¿Esperándome?, respondió Lucia, demasiado aturdida como para decir nada más. Quizás realmente pudiera leer mentes y ver el futuro. Hubo daños colaterales durante mi misión en tu mundo, explicó la cazadora. El Jedi. Esperaba que tu señora estuviera descontenta. Lucia agitó su cabeza. No es por eso por lo que estoy aquí. Bien, porque no devuelvo el dinero. Quiero contratarte de nuevo. La Iktochi inclinó su cabeza, considerándolo durante un segundo antes de asentir. Lucia tomó asiento en la mesa junto a ella. Fuera del rabillo de su ojo podía ver la arena, donde dos monstruosidades cubiertas de pelo y sangre se lanzaban la una sobre la otra con garras, colmillos y dientes. Una parecía ser un lobo jabalí endoriano. La otra era algún tipo de abominación canina de 3 cabezas. Una terbestia, explicó la cazadora, aunque si leyó la mente de Lucia o simplemente la confusión de su cara no estaba claro. Lucia apartó la cabeza en disgusto. ¿Tienes otros rebeldes que quieres que elimine?, supuso la asesina. No, al menos no lo creo. Mi señora desea reunirse contigo en persona. En un mundo llamado Ambria. Los ojos de la asesina se encogieron con sospecha. ¿Por qué Ambria? No lo sé, respondió honestamente Lucia. Ella no me lo diría. Ella solo dijo que quería encontrarse contigo allí, a solas. Está dispuesta a pagar el triple de tu tarifa habitual. Ella deslizó un panel de datos por la mesa. Aquí está la localización. Lucia estaba segura de que rechazaría. Sonaba demasiado a una trampa. Pero la cazadora simplemente se reacomodó en su silla y no habló por un muy largo tiempo. Casi parecía haberse deslizado en algún tipo de trance. Esperando pacientemente, Lucia hizo lo que pudo por ignorar el espectáculo sangriento que tenía lugar en la arena. No aprobaba la matanza por deporte o placer, parecía sin sentido y cruel. Pese a su rechazo a mirar, un rugido desde las mesas junto a las ventanas de vistas le dijo que el enfrentamiento había terminado. Uno de los animales debía haber asestado una herida fatal al otro. Instintivamente, giró la cabeza para ver el resultado y fue recompensado con la vista de las 3 cabezas de la terbestia hurgando en la tripa del lobo jabalí en una carrera para atiborrarse de sus órganos. Ella se giró rápidamente, luchando por controlar sus arcadas. Dile a tu señora que acepto su oferta, dijo la cazadora, extendiendo el brazo para agarrar el panel de datos con los dedos gruesos, afilados, que eran comunes a su especie. Con su asunto zanjado, la asesina volvió su atención de vuelta a la arena, la sombra de una sonrisa surgiendo por sus labios pintados mientras observaba. Disgustada, Lucia se levantó y dio una corta reverencia antes de girarse para irse, ansiosa por dejar la estación tan rápido como fuera posible. La cazadora, aparentemente cautivada por el desagradable espectáculo de abajo, no pareció darse cuenta de su partida.